Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a hablar de un tema bueno, digamos que es un tema picante, jugoso, que me ha tenido dándole vueltas a la cabeza desde hace tiempo. Y es que hoy vamos a hablar de Demet Khan. Sí, lo oyeron bien, Demet Khan. Y no es un vídeo de chismes baratos ni de críticas destructivas. Es un vídeo donde voy a explicarles por qué y presten mucha atención, porque ya no lo quiero más en mi vida. ¡Bomba! Lo sé, esto suena fuerte, pero créanme, hay una historia detrás, una historia que quiero compartir con ustedes porque confío en esta comunidad y sé que me van a entender. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme en esta reflexión, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que me lance de lleno a la narración, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido variado, desde reflexiones personales hasta consejos prácticos y bueno, a veces un poco de drama, pero del bueno. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia de Demet Khan y yo. Probablemente muchos de ustedes estén pensando, ¿pero quién es Demet Khan? ¿Qué pasó entre ustedes? Y es una pregunta válida. Demet Khan no es una persona famosa, ni un influencer, ni nada por el estilo. Demet Khan en realidad es una idea. Sí, lo sé, suena raro, pero déjenme explicarles. Demet Khan era en mi mente la personificación de la perfección. Era el ideal al que aspiraba llegar en todos los aspectos de mi vida. Era el modelo a seguir, la vara altísima que me autoimpuse. Era el debería ser constante que resonaba en mi cabeza. Demet Khan era, en resumen, una carga enorme. Durante mucho tiempo, Demet Khan me impulsó. Me motivaba a ser mejor, a esforzarme más, a no conformarme con lo mediocre. Quería ser tan exitosa como Demet Khan en mi cabeza, tan atractiva como Demet Khan según los estándares que me había impuesto, tan inteligente como Demet Khan basándome en mis propias inseguridades. Me comparaba constantemente con esta imagen idealizada, y claro, siempre salía perdiendo. La frustración era constante, la sensación de no ser suficiente me carcomía por dentro. Me exigía demasiado, me castigaba por mis errores, me negaba el permiso de ser imperfecta. Y ahí radica el problema. Demet Khan era irreal. Era una fantasía, una construcción mental basada en la comparación y la autoexigencia. Era una imagen que no tenía nada que ver con la persona real que soy, con mis propias fortalezas, debilidades, sueños y aspiraciones. Vivir tratando de alcanzar ese ideal me estaba agotando, me estaba consumiendo la energía y la alegría de vivir. Me estaba impidiendo disfrutar del presente y apreciar lo que ya había logrado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué a la conclusión de que ya no quería más a Demet Khan en mi vida? Fue un proceso gradual, una serie de pequeños darse cuenta, que fueron acumulándose hasta formar una avalancha de claridad. Empecé a notar que la constante comparación me estaba robando la felicidad. Que me estaba enfocando en lo que me faltaba en lugar de celebrar lo que ya tenía. Que estaba perdiendo de vista mi propio camino, mi propia voz, mi propia autenticidad. Un día, mientras me lamentaba por no ser suficientemente buena en algo, una amiga me dijo algo que me caló hondo. ¿Por qué te castigas tanto? Eres una persona increíble con un talento único y un corazón enorme. ¿Por qué te comparas con los demás en lugar de enfocarte en tus propias fortalezas? Esa simple pregunta fue como un balde de agua fría. Me di cuenta de que tenía razón. Estaba siendo injusta conmigo misma. Estaba permitiendo que una imagen irreal me definiera y me limitara. A partir de ese momento empecé a trabajar en desconstruir a Demet Khan. Empecé a cuestionar mis propios estándares de perfección. Empecé a aceptar mis imperfecciones como parte de mi humanidad. Empecé a enfocarme en mis fortalezas y a celebrar mis logros, por pequeños que fueran. Empecé a darme permiso para ser yo misma, sin máscaras ni pretensiones. Y fue liberador. Fue como quitarme un peso enorme de encima. De repente tenía más energía, más creatividad, más alegría. Empecé a disfrutar del proceso, del camino, en lugar de obsesionarme con el resultado final. Empecé a conectar conmigo misma de una manera más profunda y auténtica. Empecé a amarme y aceptarme tal como soy, con mis luces y mis sombras.
No estoy diciendo que no debemos aspirar a ser mejores. Creo que el crecimiento personal es fundamental para vivir una vida plena y significativa. Pero la clave está en definir nuestros propios estándares de excelencia, basados en nuestros propios valores y aspiraciones, y no en la comparación con los demás. La clave está en amarnos y aceptarnos tal como somos mientras trabajamos para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Ahora bien, ¿significa esto que he eliminado por completo la idea de Demet Khan de mi vida? No necesariamente. A veces esa vocecita crítica vuelve a aparecer, recordándome que debería ser más esto o aquello. Pero ahora tengo las herramientas para combatirla. Ahora sé que esa voz no es mi amiga, que está ahí para sabotearme y limitarme. Ahora sé que puedo elegir no escucharla y enfocarme en mi propia verdad. En lugar de tratar de ser Demet Khan, ahora me enfoco en ser la mejor versión de mí misma. En desarrollar mis propios talentos y pasiones. En vivir una vida auténtica y significativa. En hacer una diferencia en el mundo a mi manera. Y eso, mis amigos, es mucho más gratificante que cualquier ideal de perfección. Así que la razón por la que ya no quiero más a Demet Khan en mi vida es porque me estaba impidiendo ser yo misma. Porque me estaba robando la alegría y la paz interior. Porque me estaba consumiendo la energía y la creatividad. Porque me estaba limitando a vivir una vida plena y auténtica. Y quiero que ustedes también se liberen de sus propios Demet Khan. Quiero que se cuestionen sus propios estándares de perfección. Que acepten sus imperfecciones. Que se amen y se acepten tal como son. Que se enfoquen en sus propias fortalezas y talentos. Que vivan una vida auténtica y significativa. Porque la vida es demasiado corta para vivir tratando de ser alguien que no somos. La vida es demasiado hermosa para desperdiciarla comparándonos con los demás. La vida es demasiado valiosa para negarnos el permiso de ser imperfectos. Así que abracen su imperfección. Celebren su autenticidad. Amen su singularidad. Y vivan una vida que les haga felices. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta reflexión personal y que les haya servido de inspiración. Recuerden que todos somos únicos y valiosos tal como somos. No permitan que nadie, ni siquiera ustedes mismos, les diga lo contrario. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y atención. Espero que haya resonado con ustedes y que les haya dejado algo valioso. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Se han sentido alguna vez presionados a alcanzar un ideal de perfección? ¿Cómo han lidiado con la autoexigencia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sean ustedes mismos porque son increíbles. Ahora, profundicemos un poco más. Mencioné antes que Demet Khan era una idea, una personificación de la perfección en mi mente. Pero, ¿cómo se creó esta idea? ¿De dónde venía? Bueno, como muchas de estas cosas, no surgió de la nada. Fue una mezcla de influencias externas e inseguridades internas, un cóctel explosivo que me llevó a construir esta imagen irreal. Parte de la culpa, si es que podemos llamarla así, la tiene la sociedad en la que vivimos. Constantemente estamos bombardeadas por imágenes de perfección, cuerpos perfectos en las revistas, vidas perfectas en las redes sociales, carreras perfectas en las noticias. Se nos vende la idea de que si no cumplimos con ciertos estándares, no somos lo suficientemente buenos. Y por supuesto, las redes sociales, con sus filtros y su constante comparación, exacerbaban este sentimiento. Era como estar en una competencia constante donde yo siempre iba perdiendo. Pero no solo era la influencia externa. También mis propias inseguridades jugaron un papel importante en la creación de Demet Khan. Siempre he sido una persona ambiciosa, con muchas ganas de aprender y crecer. Pero a veces esa ambición se convertía en autoexigencia. Me ponía metas inalcanzables y me frustraba cuando no las conseguía. Mis miedos a no ser suficiente, a no estar a la altura, se proyectaban en esta imagen de Demet Khan,
convirtiéndola en una especie de monstruo interno que me atormentaba. Recuerdo que en mi adolescencia, la idea de Demet Khan comenzó a tomar forma de manera más concreta. Empecé a obsesionarme con mi apariencia física. Pasaba horas frente al espejo criticando cada detalle de mi cuerpo. Me comparaba con las modelos de las revistas y me sentía miserable por no ser igual. Gastaba mucho dinero en productos de belleza y ropa, tratando de acercarme a ese ideal inalcanzable. Luego, cuando empecé la universidad, la presión se trasladó al ámbito académico. Quería ser la mejor estudiante, sacar las mejores notas, participar en todas las actividades extracurriculares. Me exigía demasiado, me desvelaba estudiando, me estresaba por los exámenes. Me sentía agotada y frustrada, pero no podía parar. Sentía que si no era perfecta, no valía nada. Y así, Demet Khan fue creciendo, alimentándose de mis inseguridades y mis miedos. Se convirtió en una especie de voz interna que me decía constantemente que no era lo suficientemente buena, que tenía que esforzarme más, que tenía que ser perfecta. Esta voz me acompañaba a todas partes, como una sombra que me perseguía sin descanso. El punto de inflexión, como mencioné antes, llegó gracias a una conversación con una amiga. Pero esa conversación no fue un rayo caído del cielo. Fue el resultado de un largo proceso de reflexión y autoconocimiento. Había estado leyendo libros sobre autoestima y crecimiento personal, había estado practicando meditación y mindfulness, había estado hablando con un terapeuta. Estaba buscando herramientas para combatir esa voz crítica que me atormentaba. Y poco a poco empecé a darme cuenta de que Demet Khan no era real. Era una fantasía, una construcción mental basada en la comparación y la autoexigencia. Era una imagen que no tenía nada que ver con la persona real que soy, con mis propias fortalezas, debilidades, sueños y aspiraciones. Empecé a cuestionar mis propios estándares de perfección. ¿Por qué tenía que ser tan delgada? ¿Por qué tenía que sacar las mejores notas? ¿Por qué tenía que tener una carrera perfecta? ¿Quién había decidido que esos eran los criterios para ser feliz y exitosa? Me di cuenta de que esos estándares eran impuestos por la sociedad, por mis propias inseguridades, pero que no tenían nada que ver con mis propios valores y aspiraciones. Yo quería ser feliz, quería sentirme realizada, quería hacer una diferencia en el mundo. Y para lograrlo, no necesitaba ser perfecta. Necesitaba ser yo misma. A partir de ese momento, empecé a trabajar en desconstruir a Demet Khan. Empecé a aceptar mis imperfecciones como parte de mi humanidad. Empecé a enfocarme en mis fortalezas y a celebrar mis logros por pequeños que fueran. Empecé a darme permiso para ser yo misma, sin máscaras ni pretensiones. No fue un proceso fácil. Hubo momentos en los que me sentía tentada de volver a caer en los viejos patrones. La voz de Demet Khan seguía estando ahí, intentando convencerme de que no era lo suficientemente buena. Pero ahora tenía las herramientas para combatirla. Ahora sabía que esa voz no era mi amiga, que estaba ahí para sabotearme y limitarme. Ahora sabía que podía elegir no escucharla y enfocarme en mi propia verdad. Una de las cosas que me ayudó mucho fue cambiar mi perspectiva sobre el fracaso. Antes veía el fracaso como una señal de que no era lo suficientemente buena. Ahora, lo veo como una oportunidad para aprender y crecer. Entiendo que todos cometemos errores, que el fracaso es parte del proceso, y que lo importante es levantarse, aprender de la experiencia y seguir adelante. También empecé a practicar la gratitud. Cada día antes de dormir, escribía 3 cosas por las que me sentía agradecida. Esto me ayudaba a enfocarme en lo positivo, a apreciar lo que ya tenía, en lugar de obsesionarme con lo que me faltaba. Y poco a poco Demet Khan fue perdiendo fuerza. Ya no era una figura tan amenazante, tan poderosa. Se fue desvaneciendo hasta convertirse en una simple sombra del pasado. Ahora, cuando esa vocecita crítica vuelve a aparecer, la reconozco al instante. Sé que es Demet Khan intentando colarse de nuevo en mi mente. Y la detengo en seco. Le digo, no gracias. Ya no te necesito. Ahora sé quién soy y lo que valgo. Y no voy a permitir que me digas lo contrario. En lugar de tratar de ser Demet Khan, ahora me enfoco en ser la mejor versión de mí misma. En desarrollar mis propios talentos y pasiones. En vivir una vida auténtica y significativa. En hacer una diferencia en el mundo a mi manera.
Y eso, mis amigos, es mucho más gratificante que cualquier ideal de perfección. Es un viaje continuo, un proceso de autoconocimiento y aceptación que nunca termina. Pero ahora estoy en paz conmigo misma. Me amo y me acepto tal como soy, con mis luces y mis sombras. Y sé que puedo lograr todo lo que me proponga, siempre y cuando me mantenga fiel a mí misma y a mis propios valores. Así que si ustedes también tienen su propio The Metcalf, quiero animarlos a que lo desafíen. Que cuestionen sus propios estándares de perfección. Que acepten sus imperfecciones. Que se amen y se acepten tal como son. Que se enfoquen en sus propias fortalezas y talentos. Que vivan una vida auténtica y significativa. Porque la vida es demasiado corta para vivir tratando de ser alguien que no somos. La vida es demasiado hermosa para desperdiciarla comparándonos con los demás. La vida es demasiado valiosa para negarnos el permiso de ser imperfectos. Liberarse de la tiranía de la perfección es un acto de valentía, un acto de amor propio. Es permitirse ser humano con todas sus complejidades y contradicciones. Es abrazar la imperfección como una parte esencial de nuestra identidad. Y quiero que sepan que no están solos en este camino. Todos luchamos con nuestras propias inseguridades y nuestros propios miedos. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos perdidos y desanimados. Pero lo importante es recordar que tenemos la fuerza y la capacidad de superar cualquier obstáculo. Así que abracen su imperfección. Celebren su autenticidad. Amen su singularidad. Y vivan una vida que les haga felices. Porque ustedes son increíbles tal como son. Y ahora sí, con esto llegamos al verdadero final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta reflexión personal y que les haya servido de inspiración. Recuerden que todos somos únicos y valiosos tal como somos. No permitan que nadie, ni siquiera ustedes mismos, les diga lo contrario. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y atención. Espero que haya resonado con ustedes y que les haya dejado algo valioso. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Se han sentido alguna vez presionados a alcanzar un ideal de perfección? ¿Cómo han lidiado con la autoexigencia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Y antes de despedirme de verdad, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción me motiva a seguir creando contenido que les inspire y les haga reflexionar. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sean ustedes mismos porque son increíbles. Y recuerden, adiós de Metcalf, hola a mi yo auténtico.